Creí que tenía una vida perfecta, hasta que descubrí la infidelidad de mi vecina. Desde mi ventana en el segundo piso, mi vida parecía perfectamente ordenada. Una casa en los suburbios con un pequeño pero cuidado jardín, un trabajo estable como editora en una revista local, y una rutina que, aunque predecible, me brindaba la tranquilidad que tanto valoraba. No había sorpresas, no había drama. Y eso era exactamente lo que yo quería después de aquellos turbulentos años en la universidad, donde las relaciones intensas y el caos emocional habían agotado cada gota de espontaneidad en mí. Mi nombre es Elena Vargas, tengo 34 años y llevo 6 viviendo en este tranquilo vecindario de Alameda Norte. Esta casa de 2 pisos con persianas azules fue la primera y única propiedad que visité cuando decidí establecerme. Recuerdo perfectamente ese día, el agente inmobiliario me mostraba habitaciones mientras yo planeaba mentalmente dónde iría cada mueble, calculando distancias al trabajo y verificando la tranquilidad del vecindario. No buscaba emoción, buscaba paz. Y la encontré. Durante 5 años, mi vida transcurrió con la precisión de un reloj suizo. Despertador a las 6:15 de la mañana. Ducha de 10 minutos. Café preparado en mi cafetera italiana mientras revisaba las noticias. A las 7:30 salía hacia la redacción de la revista Perspectivas, donde mi escritorio estaba siempre impecable, con todo en su lugar. Revisaba los artículos de colaboradores externos, corregía errores gramaticales, sugería cambios de estructura. Almuerzo a la 1 de la tarde, usualmente una ensalada en el pequeño café de la esquina, donde la camarera ya conocía mi pedido. Regreso a casa a las 6 de la tarde, cena ligera, un libro o una serie, y a dormir antes de las 11 de la noche. Los fines de semana implicaban compras de víveres, limpieza profunda de la casa, alguna visita ocasional a mis padres que vivían a 1 hora de distancia, y quizás una salida al cine con Mariana, mi única amiga de la universidad con quien mantenía contacto regular. Algunos podrían encontrar esta vida aburrida, monótona. Pero para mí, era el refugio perfecto después de una juventud llena de drama. Aún llevaba cicatrices de aquella relación de 5 años con Rafael, que terminó cuando descubrí que había estado manteniendo una relación paralela con mi entonces mejor amiga durante los últimos 2 años de nuestra relación. Ese día, mientras sostenía el teléfono de Rafael entre mis manos temblorosas y leía los mensajes que destruían toda mi confianza, juré que nunca más permitiría tal desorden en mi vida. Control y previsibilidad se convirtieron en mis nuevos amantes, mucho más fiables que cualquier ser humano. Fue en este escenario de perfecta monotonía cuando Carmen, Ricardo y la pequeña Lucía se mudaron a la casa del número 43, justo frente a la mía, hace poco más de 6 meses. Los observé desde mi ventana mientras descargaban cajas y muebles de un camión de mudanzas. Ella, con su melena castaña recogida en una coleta desordenada, dando indicaciones a los trabajadores con una energía contagiosa. Él, alto y de complexión atlética, cargando las cosas más pesadas con aparente facilidad. Y la niña, de unos 8 años, correteando entre las cajas con un perrito pequeño que no paraba de ladrar. No planeaba interactuar con ellos más allá de los saludos corteses que intercambiaba con el resto de los vecinos. No necesitaba más compañía que mis libros y mis pensamientos. Pero el destino, ese intruso inoportuno, tenía otros planes. 3 días después de su llegada, mientras regaba las plantas de mi porche, Carmen se acercó con una bandeja de brownies caseros. Su sonrisa era amplia y genuina, sus ojos marrones brillaban con una vitalidad que me resultó casi intimidante. Hola. Soy Carmen Sotomayor, acabamos de mudarnos, dijo, extendiendo la bandeja hacia mí. Hice demasiados brownies y pensé que sería una buena excusa para conocer a los vecinos. Acepté los brownies con una sonrisa educada, presentándome brevemente. Esperaba que el intercambio terminara ahí, pero Carmen tenía una habilidad especial para derretir barreras sociales. ¿Te gustaría acompañarnos a cenar el viernes? Nada formal, solo pasta y vino. Ricardo es un excelente cocinero, te lo aseguro. Me encontré aceptando la invitación antes de poder inventar una excusa. Quizás fue la sinceridad en su mirada, o tal vez una parte de mí, enterrada bajo años de autoprotección, anhelaba esa conexión humana que había evitado cuidadosamente. La cena del viernes resultó sorprendentemente agradable. La casa de los Sotomayor era cálida y acogedora, decorada con fotografías enmarcadas de sus viajes y obras de arte que, según supe más tarde, eran todas de Carmen.
Ricardo resultó ser tan encantador como su esposa, chef aficionado, abogado de profesión, con un sentido del humor sutil pero efectivo. Y Lucía, con su curiosidad insaciable y sus preguntas directas, me cayó bien de inmediato. ¿Por qué vive sola? Me preguntó mientras comíamos el postre, un tiramisú que Ricardo había preparado. ¿No te sientes triste? Lucía. La reprendió Carmen. Esas preguntas no se hacen. No pasa nada, intervine con una sonrisa. No me siento triste, Lucía. A veces la soledad es una elección, no una condena. Pero mamá siempre dice que compartir la vida con alguien la hace más bonita, insistió la niña, provocando que Carmen se sonrojara ligeramente. Tu madre tiene razón, concedí. Para muchas personas es así. Pero cada uno encuentra la belleza a su manera. Después de esa noche, una amistad inesperada comenzó a florecer. Carmen y yo empezamos a tomar café juntas algunas tardes, cuando ella no estaba ocupada con su trabajo freelance de fotografía o recogiendo a Lucía de sus actividades extracurriculares. Ricardo solía unirse a nosotras los fines de semana, trayendo algún postre que había preparado o simplemente sentándose a charlar un rato antes de volver a sus ocupaciones. A través de estos encuentros, fui conociendo su historia. Carmen y Ricardo se habían conocido en Lisboa durante un viaje fotográfico que ella estaba realizando para una revista de viajes. Él estaba allí por un congreso de Derecho Internacional. Un encuentro casual en una pequeña cafetería del barrio de Alfama, una conversación que se extendió hasta la madrugada, y ese tipo de conexión que, según Carmen, hace que sientas que has conocido a esa persona toda tu vida. Tras un romance a distancia de 6 meses, ella vivía en Barcelona, él en Madrid, decidieron casarse. Un año después nació Lucía, y poco a poco fueron construyendo una vida juntos, equilibrando las ambiciones profesionales de ambos con la crianza de su hija. Se habían mudado a nuestro vecindario buscando un ambiente más tranquilo para Lucía y porque Ricardo había recibido una oferta para unirse a un prestigioso bufete en la ciudad. La vida da muchas vueltas, ¿verdad? Me comentó Carmen una tarde, mientras observábamos a Lucía jugar con su perrito en mi jardín. Nunca imaginé que terminaría en un lugar como este. Yo era la rebelde de la familia, la que siempre quería viajar, conocer mundo, vivir experiencias intensas. ¿Y ahora te arrepientes? Pregunté, genuinamente curiosa. Carmen miró a su hija con una expresión que mezclaba amor y melancolía. No podría arrepentirme de nada que me haya traído a Lucía, respondió después de un momento. Pero a veces extraño a la Carmen de antes. La que no tenía miedo de arriesgarse, la que no necesitaba planificar cada detalle. Sus palabras resonaron en mí más de lo que estaba dispuesta a admitir. Yo también había sido diferente antes. Más abierta, más soñadora. Antes de que el miedo al dolor me convirtiera en esta versión controlada y predecible de mí misma. Creo que todos nos transformamos, dije finalmente. Es parte de crecer. Sí, pero no todas las transformaciones son para mejor, murmuró ella, tan bajo que casi no la escuché. Transcurrieron así los meses, con encuentros casuales que se volvieron rutina, confidencias compartidas bajo el sol de la tarde, y la sensación creciente de que, por primera vez en años, tenía algo cercano a una amiga de verdad. Carmen traía color a mi vida monocromática, y yo parecía ofrecerle algo que ella también necesitaba, un espacio donde podía ser ella misma, sin las expectativas que sentía que su rol de madre y esposa le imponían. Fue un martes de abril cuando todo cambió. Mi rutina indicaba que debía estar en el trabajo, pero una migraña feroz, de esas que me dejan prácticamente incapacitada, me obligó a quedarme en casa. Estaba recostada en mi habitación, con las cortinas cerradas para evitar que la luz agravara el dolor, cuando escuché el motor de un auto que no reconocí detenerse frente a la casa de Carmen. No le presté mucha atención hasta que, unos minutos después, escuché risas. La risa de Carmen era inconfundible, musical y ligeramente ronca. Pero estaba acompañada de otra que definitivamente no era la de Ricardo. La curiosidad pudo más que el dolor de cabeza. Me incorporé lentamente y me asomé discretamente entre las cortinas. Lo que vi me dejó helada. Carmen salía de un auto deportivo rojo que nunca antes había visto en el vecindario, de la mano de un hombre que claramente no era Ricardo. Era más joven, quizás de la edad de Carmen o incluso menos,
con un estilo que me recordó inmediatamente a esos artistas bohemios que solía conocer en la universidad. Llevaba el cabello largo recogido en un moño descuidado, barba de varios días, y una chaqueta de cuero que parecía cara. Lo que más me impactó no fue la presencia de este extraño, sino la expresión en el rostro de Carmen. Nunca la había visto así, ni siquiera con Ricardo. Era una mezcla de deseo, complicidad y libertad que transformaba por completo sus facciones. Parecía más joven, más viva. Se besaron apasionadamente antes de entrar a la casa, sin preocuparse por quién pudiera verlos en plena luz del día. La escena era tan descarada, tan ajena a la imagen que tenía de mi amiga, que durante un momento me pregunté si el dolor de cabeza me estaba haciendo alucinar. Pero no era una alucinación. Durante las siguientes semanas, ese auto apareció cada martes y jueves, siempre alrededor de las 11 de la mañana, siempre cuando Ricardo estaba en el trabajo y Lucía en la escuela. Y cada vez, Carmen y aquel desconocido entraban a la casa entre risas y miradas cómplices. Mi mente era un torbellino de emociones contradictorias. Una parte de mí estaba indignada por la traición a Ricardo, a quien había llegado a apreciar sinceramente. Otra parte sentía una especie de fascinación morbosa, como quien no puede apartar la mirada de un accidente. Y había otra parte, más pequeña pero insistente, que sentía algo parecido a la envidia. No por el engaño en sí, sino por la intensidad que veía en Carmen cuando estaba con ese hombre. Por la pasión que yo había renunciado a buscar en nombre de la seguridad. Me debatí durante días sobre qué hacer con esta información. Carmen era mi amiga, pero también lo era Ricardo, quien a veces se unía a nuestras charlas de fin de semana con un entusiasmo genuino por la vida familiar que habían construido. Y luego estaba Lucía, con sus ojos brillantes y sus historias interminables sobre el colegio. La idea de ser responsable, aunque fuera indirectamente, de destrozar esa familia, me revolvía el estómago. Por otro lado, no tenía Ricardo derecho a saber la verdad. Si yo estuviera en su lugar, no querría saberlo. Mi dilema moral se complicaba aún más por mi propio pasado. Yo había estado del otro lado, había sido la engañada, la que descubre la traición cuando ya todos a su alrededor lo sabían. Ese tipo de humillación deja cicatrices que nunca se borran completamente. Una parte de mí quería confrontar a Carmen, decirle que lo que estaba haciendo podría destruir esa familia perfecta que tanto admiraba. Otra parte quería contarle a Ricardo, porque sentía que él merecía saberlo. Pero la verdad es que, en el fondo, lo que más me atormentaba era mi propia reacción ante todo esto. Porque la infidelidad de Carmen no solo había roto mi imagen de su vida perfecta, sino que había sacudido los cimientos de mi propia existencia. Me había mostrado que incluso esas vidas que parecen sacadas de un cuento de hadas pueden estar construidas sobre mentiras. Y si eso era cierto, ¿qué sentido tenía mi búsqueda constante de perfección y orden? Durante días, evité a Carmen con excusas cada vez más elaboradas. No podía mirarla a los ojos sin sentir que estaba siendo cómplice de su engaño. Pero tampoco podía dejar de observar desde mi ventana, atrapada en una especie de voyeurismo emocional que me repugnaba pero del que no podía escapar. Un jueves, mientras observaba el ahora familiar ritual del auto deportivo rojo, sucedió algo que cambió todo. Carmen, que estaba despidiéndose de su amante con un último beso en la acera, levantó la mirada hacia mi ventana. Nuestros ojos se encontraron por un instante fugaz antes de que yo me retirara rápidamente. Pero ese momento había bastado. Ella sabía que yo sabía. Pasé la noche en vela, esperando una llamada, un mensaje, quizás una visita furiosa. Pero no ocurrió nada. El viernes transcurrió con una normalidad inquietante. Ni siquiera vi a Carmen salir de su casa. Fue el sábado por la mañana cuando finalmente apareció en mi puerta. Llevaba 2 tazas de café para llevar y una expresión que mezclaba vergüenza y desafío. No parecía la Carmen radiante que entraba a su casa con su amante, ni tampoco la Carmen serena que compartía tardes de café conmigo. Era una versión diferente, más vulnerable y a la vez más dura. ¿Podemos hablar?, me preguntó, extendiendo una de las tazas hacia mí. La invité a pasar con un nudo en la garganta. Mi casa, normalmente mi refugio, se sentía de repente demasiado pequeña, demasiado asfixiante. Nos sentamos en el sofá de la sala, manteniendo una distancia prudente entre nosotras. Como 2 animales que se estudian antes de decidir si pelear o huir. El silencio se extendió durante unos momentos que parecieron eternos, hasta que ella finalmente habló.
No es lo que parece, comenzó, pero luego se detuvo y soltó una risa amarga. No, eso es mentira. Es exactamente lo que parece. Estoy viendo a alguien más. No dije nada, esperando que continuara. Una parte de mí quería gritarle, preguntarle cómo podía hacer algo así, cómo podía arriesgar lo que tenía. Pero otra parte, la que había aprendido durante años a no juzgar porque sabía lo frágiles que pueden ser las personas, me mantuvo en silencio. Su nombre es Alejandro. Lo conocí hace 3 meses en una exposición de fotografía donde presenté algunas de mis obras, continuó Carmen, aferrándose a su taza de café como si fuera un salvavidas. Al principio solo hablábamos de arte, de técnicas fotográficas. Luego empezamos a escribirnos, a compartir nuestro trabajo. Y después, sus ojos se llenaron de lágrimas, después todo se complicó. Tomó un sorbo de su café antes de seguir. Sé que está mal, sé que estoy arriesgando todo, pero, su voz se quebró, a veces me siento tan atrapada, Elena. Tan, invisible. Atrapada. Repetí, confundida. Pero tienes todo lo que alguien podría desear. Ricardo te adora, Lucía es una niña maravillosa, tu casa. Mi casa es una jaula dorada, me interrumpió con una intensidad que me sorprendió. Dejé mi carrera, dejé de ser la fotógrafa que viajaba por el mundo captando momentos únicos para convertirme en la que hace sesiones de fotos a familias en parques. Dejé de ser la que tenía exposiciones en galerías para ser la que toma fotos del cumpleaños de los amiguitos de Lucía. Dejé de ser Carmen la artista para ser Carmen la esposa de Ricardo y la madre de Lucía. Su frustración era palpable, vibraba en el aire entre nosotras. Y lo más desconcertante era que, a pesar de lo mucho que quería juzgarla, una parte de mí la entendía perfectamente. Ricardo es un buen hombre, continuó. Me quiere, quiere lo mejor para mí. Pero no entiende lo que significa para mí mi arte. Cree que es un pasatiempo, algo lindo que hago entre llevar a Lucía a ballet y preparar la cena. No entiende que es parte de mi identidad, que sin eso no soy completamente yo. ¿Y se lo has dicho? Pregunté suavemente. Carmen asintió, secándose una lágrima rebelde. 1000 veces. Y siempre dice que lo entiende, que me apoya. Pero luego sugiere que tome más sesiones de fotos familiares porque pagan bien y son estables, o me recuerda que debemos ahorrar para la Universidad de Lucía, así que quizás ese viaje fotográfico a Islandia puede esperar. Y tiene razón, claro que tiene razón. Pero cada vez que cedo, cada vez que postergo mis sueños, siento que una parte de mí se muere. ¿Y Alejandro? Me atreví a preguntar. La expresión de Carmen cambió sutilmente. Una mezcla de culpa y anhelo cruzó su rostro. Alejandro me ve como era antes. Como la artista, la mujer apasionada y libre. Cuando estoy con él, recuerdo quién solía ser, recuerdo lo que se siente estar viva de verdad, no solo existir. Y sé que suena como una justificación barata para una infidelidad, pero... No estoy aquí para juzgarte, Carmen, la interrumpí, sorprendiéndome a mí misma con la sinceridad de mis palabras. No soy quien para hacerlo. Pero me odias un poco ahora, ¿verdad? Preguntó con una sonrisa triste. ¿Odias lo que estoy haciendo? Reflexioné un momento antes de responder. Odiaba lo que Carmen estaba haciendo. Sí, definitivamente desaprobaba el engaño. Pero, la odiaba a ella. No. Lo que sentía era más complicado. No te odio, dije finalmente. No comprendo completamente por qué haces esto, pero no te odio por ello. Alejandro quiere que deje a Ricardo, soltó de repente. Quiere que nos vayamos juntos. Dice que podríamos ser felices, que podría retomar mi carrera, que Lucía se adaptaría con el tiempo, que podríamos formar una nueva familia. La revelación me dejó sin palabras. Una cosa era tener una aventura, algo que podría considerarse un error momentáneo, una debilidad. Otra muy distinta era contemplar abandonar a tu familia por completo. ¿Y tú qué quieres? Le pregunté finalmente, porque al final del día, esa era la única pregunta que importaba. Carmen suspiró profundamente antes de responder. Quiero ser feliz, dijo con una simplicidad desgarradora. Pero no sé si abandonar todo por algo que podría ser solo una ilusión es el camino. No sé si el problema está en mi vida o en mí.
¿Y si dejo todo y luego descubro que la insatisfacción me persigue? ¿Y si no es Ricardo, ni mi vida actual, sino yo misma la que nunca está conforme con lo que tiene? Nos quedamos en silencio, cada una perdida en sus propios pensamientos. Finalmente, me atreví a hacer la pregunta que había estado evitando. ¿Amas a Ricardo? Carmen miró hacia el jardín, visible a través de la ventana de mi sala. El mismo jardín donde tantas veces habíamos compartido risas y confidencias mientras Lucía jugaba con su perrito. Lo amé con todo mi corazón cuando nos conocimos, respondió después de un largo silencio. Fue un amor tan intenso, tan completo. Y sé que él me sigue amando de esa manera. Lo veo en sus ojos cada mañana. Pero las personas cambian, Elena. Y a veces el amor no es suficiente. ¿Y Alejandro? ¿Lo amas? Carmen cerró los ojos un momento, como si estuviera buscando la respuesta dentro de sí misma. No lo sé, confesó finalmente. A veces creo que sí. Otras veces pienso que lo que amo es cómo me siento cuando estoy con él. Libre. Viva. Deseada no como madre o esposa, sino como mujer, como artista. Y no sé si eso es amor o solo, egoísmo. No tenía respuestas para ella. No podía juzgarla, aunque una parte de mí quería hacerlo, porque eso sería más fácil que enfrentar las preguntas que su situación despertaba en mí. Era posible que yo también estuviera atrapada en una vida que había elegido por seguridad más que por pasión. Estaba confundiendo comodidad con felicidad. ¿Qué harías tú en mi lugar? Me preguntó Carmen de repente. La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Qué haría yo? Mi primer instinto fue responder que nunca estaría en su situación, que nunca engañaría a mi pareja. Pero eso sería hipócrita. No porque yo hubiera engañado antes, sino porque nunca me había permitido estar en una relación lo suficientemente profunda como para enfrentar ese tipo de dilemas. Mi perfecta vida ordenada era también una forma de cobardía. No lo sé, admití. Pero creo que, sea cual sea la decisión que tomes, deberías ser honesta. Con Ricardo, con Alejandro, y sobre todo contigo misma. Carmen asintió lentamente, como si estuviera procesando mis palabras. Tienes razón, dijo finalmente. La mentira está consumiéndome por dentro. No puedo seguir así. No es justo para nadie. Se levantó, dejando la taza de café ya fría sobre la mesa. Gracias por escucharme, Elena, me dijo, con una sinceridad que me conmovió. Necesitaba hablar con alguien que no me juzgara inmediatamente. Alguien que entendiera que a veces la vida es más complicada de lo que parece. La acompañé hasta la puerta, sin saber muy bien qué más decir. Antes de salir, Carmen se volvió hacia mí una última vez. ¿Sabes qué es lo más irónico? Siempre te he envidiado un poco. ¿A mí? Pregunté, genuinamente sorprendida. Sí, a ti. Tu independencia, tu capacidad para estar bien contigo misma, sin necesitar a nadie más. A veces pienso que si hubiera sido más como tú, si hubiera aprendido a estar sola, no estaría en este lío ahora. Sus palabras me golpearon como una bofetada. Era eso lo que proyectaba. Una mujer independiente y autosuficiente. No una mujer asustada que había construido murallas a su alrededor por miedo a salir herida de nuevo. La soledad no es siempre una elección, Carmen, dije finalmente. A veces es solo la consecuencia de tener demasiado miedo a volver a sufrir. Carmen me miró con una expresión que mezclaba sorpresa y comprensión. Asintió levemente, como si acabara de entender algo importante, y luego se fue. Las semanas siguientes fueron una montaña rusa de emociones. No solo para Carmen, sino también para mí. Mi rutina perfectamente cronometrada se vio alterada por pensamientos intrusivos, preguntas incómodas que me planteaba a mí misma cada noche antes de dormir. ¿Era realmente feliz? ¿O simplemente había confundido la ausencia de dolor con la felicidad? Carmen mantuvo su palabra. Terminó su relación con Alejandro, algo que supe porque durante varios días la vi llorar en su jardín cuando creía que nadie la observaba. También habló con Ricardo. No escuché la conversación, por supuesto, pero vi las consecuencias. Ricardo salió de la casa con una maleta una noche, y no regresó hasta 3 días después. Lo que ocurrió entre ellos en ese intervalo sigue siendo un misterio para mí. Lo que sí sé es que, cuando Ricardo volvió, las cosas eran diferentes.
Había una tensión palpable entre ellos, pero también una especie de honestidad cruda que no existía antes. Comenzaron terapia de pareja, algo que Carmen me contó durante uno de nuestros cafés, que habíamos retomado gradualmente. Por el bien de Lucía, decían ambos, pero yo sospechaba que había algo más profundo ahí, un amor que, aunque herido, seguía vivo. Ha sido el mes más difícil de mi vida, me confesó Carmen durante una de esas tardes. Ricardo está destrozado, y con razón. La confianza no se reconstruye de la noche a la mañana. Pero estamos intentándolo. Estamos hablando, de verdad, por primera vez en años. ¿Y cómo te sientes tú? Pregunté, genuinamente interesada. Confundida. Triste. Culpable. Pero también, liberada, en cierto modo. Ya no estoy viviendo una mentira. ¿Y Ricardo? Ricardo me sorprendió. En lugar de simplemente dejarme o darme un ultimátum, me preguntó qué necesitaba para ser feliz en nuestra relación. Nadie me había preguntado eso en mucho tiempo. Mientras observaba a Carmen hablar sobre este difícil proceso de reconciliación, me di cuenta de que algo estaba cambiando también en mí. La seguridad de mi vida perfectamente planificada ya no me parecía tan reconfortante como antes. Comencé a sentir una inquietud, un deseo de algo más que no podía precisar exactamente. Empecé a tomar pequeños riesgos que antes me habrían parecido impensables. Solicité un traslado al departamento de reportajes especiales de la revista. Algo que siempre había querido pero que consideraba demasiado inestable. Para mi sorpresa, me lo concedieron. En lugar de seguir escribiendo sobre temas seguros y predecibles, comencé a investigar historias más complejas, más personales. Historias sobre personas que habían tomado riesgos, que habían cambiado sus vidas radicalmente, para bien o para mal. También me inscribí en un curso de fotografía, inspirada por las historias de Carmen sobre sus días como fotógrafa. Descubrí que tenía cierto talento para capturar momentos de intimidad urbana, personas absortas en sus pensamientos en paradas de autobús, parejas de ancianos caminando de la mano, niños contemplando escaparates con expresión maravillada. Y quizás lo más significativo, acepté una cita con Daniel, un editor de la sección de cultura que llevaba meses invitándome a salir. Habíamos trabajado juntos en algunos proyectos y siempre había disfrutado de su compañía, de su inteligencia y su sentido del humor. Pero la versión anterior de mí habría encontrado miles de excusas para rechazarlo. Era demasiado arriesgado, demasiado impredecible. Esta nueva versión, sin embargo, decidió darle una oportunidad. Nuestra primera cita fue a una exposición de arte contemporáneo, seguida de una cena en un pequeño restaurante italiano. Hablamos durante horas, sobre libros, películas, viajes, sueños. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí ese cosquilleo de posibilidad, esa emoción ante lo desconocido que había olvidado que podía existir. Ninguno de estos cambios fue dramático por sí solo, pero juntos comenzaron a transformar mi perspectiva. La vida perfecta que creía tener no era más que una ilusión de seguridad que había construido alrededor de mi miedo al cambio y al dolor. Y aunque ese miedo seguía ahí, ahora había algo más fuerte creciendo dentro de mí, la curiosidad por descubrir quién podría ser si me permitía ser vulnerable de nuevo. Un domingo por la tarde, varios meses después de aquella primera conversación con Carmen sobre su infidelidad, estábamos las dos sentadas en mi terraza, como en los viejos tiempos. Ricardo y Lucía jugaban en el jardín, persiguiéndose entre risas. Era una imagen que me habría parecido perfectamente normal meses atrás, pero que ahora veía con nuevos ojos. No era una familia perfecta, como había creído al principio, sino una familia real, con heridas, secretos y luchas. Y quizás por eso mismo, más auténtica y valiosa que cualquier fantasía de perfección. ¿Crees que lo lograremos? Me preguntó Carmen, con la mirada fija en su familia. ¿Crees que podremos reconstruir lo que rompí? Su pregunta contenía tantas capas de significado, tantas dudas y esperanzas. No se refería solo a su matrimonio, sino a su identidad como mujer, como artista, como madre. A la posibilidad de ser todas esas cosas sin renunciar a ninguna. Miré hacia el jardín, donde Ricardo acababa de levantar a Lucía en brazos, haciéndola girar mientras ella reía a carcajadas. Luego miré a Carmen y vi en sus ojos ese brillo que había estado ausente durante tanto tiempo. No era el brillo febril y casi desesperado que tenía cuando estaba con Alejandro,
sino algo más sereno pero igualmente intenso. Creo que estás construyendo algo nuevo, le dije. Algo más honesto. Y eso es más valioso que cualquier ilusión de perfección. Carmen sonrió y apretó mi mano. Ricardo y yo estamos hablando de hacer un viaje, me contó. Un mes, solo él y yo. Vamos a dejar a Lucía con mis padres. Necesitamos reconectarnos, redescubrirnos. Y luego vamos a intentar que pueda retomar mi carrera en serio. Quizás no viajando por el mundo como antes, pero encontrando un equilibrio. Él ha entendido que necesito mi espacio creativo para ser feliz, y yo he entendido que necesito ser más clara sobre lo que quiero, en lugar de acumular resentimiento en silencio. Me alegro por ti, dije sinceramente. Por los dos. ¿Y tú? Pareces diferente últimamente. Más, viva. No pude evitar sonreír ante su elección de palabras. Viva. Era exactamente como me sentía. Estoy intentando cosas nuevas, respondí. Saliendo de mi zona de confort. ¿Tiene algo que ver con el hombre alto y guapo que te recogió el viernes? Preguntó con una sonrisa pícara. Me sonrojé como una adolescente. Daniel y yo habíamos estado saliendo durante casi 2 meses, tomando las cosas con calma, conociéndonos. Era aterrador y maravilloso a la vez. Tal vez, concedí. Pero es más que eso. Es sobre mí, sobre descubrir quién soy cuando no tengo tanto miedo. En ese momento, entendí que a veces se necesita una grieta en la vida de otra persona para vernos a nosotros mismos con claridad. La infidelidad de Carmen había sido un espejo que me mostró mis propias mentiras, no sobre un amante secreto, sino sobre la vida que fingía que me hacía feliz. La perfección es una ilusión peligrosa. Nos hace creer que existe un estado ideal, un punto de llegada donde todo encaja perfectamente. Pero la vida real es desordenada, contradictoria, imperfecta. Y quizás ahí radica su verdadera belleza. Mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados, pensé en lo extraño que era que nuestras vidas, aparentemente tan diferentes, estuvieran entrelazadas de esta manera. Ella, buscando reconstruir lo que había estado a punto de perder, yo, aprendiendo a arriesgarme por lo que nunca me había atrevido a buscar. Ninguna vida es perfecta. A veces, como descubrí aquel martes de migraña, las grietas en la fachada nos muestran verdades que necesitamos ver. Y a veces, esas verdades no son sobre los demás, sino sobre nosotros mismos. ¿En qué piensas? Preguntó Carmen, interrumpiendo mis reflexiones. Miré al cielo y luego a ella, a esta mujer compleja y contradictoria que se había convertido en mi amiga. Pienso en cómo las cosas nunca son lo que parecen, respondí. Ni las vidas de los demás, ni las nuestras propias. Carmen asintió, comprendiendo perfectamente a qué me refería. La perfección es sobrevalorada, dijo con una pequeña sonrisa. Prefiero 1000 veces la autenticidad, aunque duela más. Yo también, respondí, sorprendiéndome a mí misma con la convicción en mi voz. Yo también. Ricardo llamó a Carmen desde el jardín, indicando que era hora de preparar la cena. Se levantó, depositó un beso en mi mejilla y se dirigió hacia su familia. Los observé mientras entraban juntos a su casa, no como la familia perfecta que una vez creí que eran, sino como 3 personas imperfectas tratando de amarse lo mejor que podían. Pensé en Daniel, en nuestra cita de esa noche, en el miedo que aún sentía pero que ya no me paralizaba. Pensé en mi trabajo, en las historias que ahora podía contar, en las fotografías que estaba aprendiendo a tomar. Y sonreí. La vida que creía perfecta se había desmoronado, pero de sus ruinas estaba emergiendo algo mucho más valioso, una vida real, con toda su complejidad, sus riesgos y sus posibilidades infinitas. Y todo había comenzado con aquella tarde de migraña, cuando descubrí la infidelidad de mi vecina. A veces las revelaciones más significativas llegan de las maneras más inesperadas, y las verdades más importantes no son las que descubrimos sobre otros, sino las que nos obligan a confrontar sobre nosotros mismos.